Ladrona, que alguien la detenga. Me robó la cartera, el grito, agudo y cargado de veneno. Rasga el aire silencioso y opulento de la exclusiva boutique Eleyan. Todas las cabezas se giran. La acusación va dirigida a una mujer negra de una belleza deslumbrante. Una diosa esculpida en caoba, vestida con un vestido lencero de seda verde esmeralda que brilla con cada sutil movimiento. El vestido se ciñe a una figura inimaginable, celebrando un busto generoso y perfectamente redondeado que haría llorar a las estatuas. La acusadora, una mujer mordaz con una mueca cruel, señala con un dedo tembloroso. Era ella, la del vestido ruin. Antes de que la mujer de verde pueda siquiera procesar el insulto, una nueva y más peligrosa figura entra en escena. El oficial O'Connell, un hombre de complexión brutal, enfundado en un uniforme de policía, llega con expresión atronadora. Su mirada, fría y carente de curiosidad, pasa por alto al acusador y se fija en el acusado. «Estás en el suelo ahora». Su voz es un gruñido bajo de autoridad y prejuicios arraigados. No hace preguntas, no investiga. Ve piel negra y un vestido de seda. Y su mente, un instrumento contundente de odio, ya ha emitido un veredicto. Dije, de rodillas. El clic de su funda al desabrocharse es un sonido definitivo. Saca su Glock, la de acero negro, un contraste aterrador con la tenue iluminación de la boutique, y la apunta directamente al corazón. No tiene ni idea de que está apuntando con un arma a la mujer más peligrosa que jamás haya conocido. Una agente fantasma de la CIA conocida simplemente como Echko. Cree que está descifrando a un sospechoso. Está a punto de destrozar su propio mundo. ¿Qué sucede cuando un intolerante con placa intenta aplastar a una mujer forjada en las llamas del espionaje global? ¿Desde dónde ves esta historia? Dale a me gusta. Y suscríbete para ver la justicia servida no como un banquete, sino como una detonación meticulosamente planeada. La boutique Eleyan no era simplemente una tienda. Era un santuario para la élite de la ciudad. Una jaula dorada, donde el dinero era la única credencial requerida para entrar. El aire en el interior era fresco y tranquilo, con un ligero aroma a perfume francés y cuero nuevo. Un aroma que parecía susurrar a precios exorbitantes. La luz del sol que se filtraba a través de las altas ventanas esmeriladas bañaba el espacio con un suave resplandor etéreo, iluminando las minimalistas vitrinas de bolsos, zapatos y joyas de diseñador como si fueran reliquias sagradas en un museo de la avaricia moderna. Los suelos eran de mármol blanco pulido, por lo que reflexivos, reflejaban los movimientos silenciosos de la clientela. Mujeres con rostros perfectamente definidos y expresiones practicadas de aburrida indiferencia. Aquí, la riqueza no solo se exhibía, se convertía en un arma, un deporte competitivo silencioso donde una mirada a un reloj o a la marca de un bolso podía ser una salva devastadora. En medio de este sereno campo de batalla, Brenda Carlton, una mujer de 38 años cuya ambición había superado con creces sus posibilidades, se sentía en su elemento. Se consideraba la reina de este particular ecosistema social. Vestida con un traje pantalón color crema un poco ajustado, con el cabello rubio decolorado a un tono inusual en la naturaleza, se movía por la boutique no como una compradora, sino como una inspectora general. Sus ojos pálidos y calculadores lo escudriñaban todo y a todos. Su mente, un ábaco de juicios implacable. Catalogó mentalmente a las demás mujeres. La socialité envejecida cuyo lifting facial empezaba a verse forzado. Las jóvenes tecnológicas cuyos vaqueros y camiseta informales eran una exhibición calculada y, en opinión de Brenda, insultante de su nueva fortuna. Brenda prosperaba gracias a esta mezquina jerarquía, con su autoestima precariamente sustentada por las supuestas deficiencias de los demás. Era una depredadora en un mar de pirañas, siempre buscando a alguien más débil para atacar. Hoy, sin embargo, su satisfacción se estaba convirtiendo en un resentimiento amargo y familiar. Un almuerzo planeado con sus amigas, un grupo unido no por el afecto, sino por un pacto mutuo de no agresión, se había cancelado en el último minuto. El rechazo la hirió.
dejándola con una tarde de tiempo desorganizado y una sensación latente de desprecio. Así que recurrió a la automedicación con el comercio minorista para reafirmar su estatus en el único lugar donde sentía que era reconocido. Pero ni siquiera el cuero mantecoso de un bolso de $2,000 logró calmar la agitación en su alma. Necesitaba más. Necesitaba un objetivo. Su esposo, un ejecutivo de nivel medio que trabajaba 60 horas semanales para financiar su estilo de vida, una vez la llamó borracha diurna, no por alcohol, sino por envidia. Fue una crítica cruel pero acertada. Brenda era adicta a la sensación de superioridad, y cuando esa sensación desapareció, experimentó una especie de retraimiento, una necesidad desesperada y apremiante de encontrar a alguien, a quien fuera, para colocar debajo de ella. Se dirigió hacia un expositor de pañuelos de seda, recorriendo con los dedos la fina tela, pero sus ojos escudriñaban la entrada, esperando con la paciencia de un cazador a que una nueva presa entrara en sus dominios. El suave repique de la puerta era una campana pavloviana, y levantó la cabeza de golpe, con los sentidos en alerta máxima. Una sombra se cernió sobre el inmaculado suelo de mármol, y la atmósfera de la boutique, ya enrarecida, pareció contener la respiración, cargada con la llegada de algo completamente nuevo, algo que no encajaba en el mundo cuidadosamente seleccionado de Brenda. Sintió una punzada de irritación, el primer temblor de una oleada sísmica de odio que estaba a punto de consumirla. El mundo de Brenda era pequeño, aislado y cruel. Se regía por normas no escritas de conformidad, y ella era su ejecutora más implacable. Creía con fervor religioso en el orden natural de las cosas, un orden en el que quienes se parecían a ella estaban en la cima. Cualquiera que desafiara ese orden, intencionalmente o no, no era solo una anomalía. Fueron un acto de agresión, una declaración de guerra a toda su existencia, y la mujer que acababa de cruzar las puertas de cristal de Aleion era, para la mente envenenada de Brenda, la declaración de guerra más profunda que jamás había presenciado. La mujer que entró no era simplemente hermosa, era una fuerza de la naturaleza, una obra de arte viviente que hacía que todo lo demás en la estéril boutique pareciera insignificante. Su piel de un intenso color caoba oscuro, suave e impecable, parecía absorber la tenue luz y devolverla con un cálido resplandor interior. Era alta y escultural, y se movía con una gracia fluida y deliberada que denotaba un inmenso control físico y una confianza inquebrantable. Pero fue el vestido el que realmente cautivó los sentidos de Brenda. Era un sencillo vestido lencero de seda verde esmeralda, un toque de color vibrante y sin complejos en un mar de beiges y cremas apagados. La tela se ceñía a su cuerpo como una segunda piel, una joya líquida que cubría unas curvas tan perfectas que parecían esculpidas por un maestro. El vestido era de escote bajo, y no ocultaba en absoluto, sino que celebraba al máximo la magnífica curva de un busto generoso. Era una exhibición de poder femenino tan potente, tan segura de sí misma, que parecía una afrenta personal para mujeres como Brenda, que recurrían al artificio y a los ángulos pronunciados. Su cabello era una cascada de rizos oscuros y apretados, cortados en un elegante corte bob asimétrico, que enmarcaba un rostro de una simetría impresionante. Pómulos altos, mandíbula pronunciada y labios carnosos y serios que insinuaban un mundo interior profundo e inescrutable. Era una contradicción andante en este lugar, una visión de belleza pura e indómita, en una sala dedicada a la elegancia manufacturada. Era Nia y se movía por la boutique como si fuera suya, no con la arrogancia de los nuevos ricos, sino con la autoridad serena de quien se siente completamente a gusto consigo misma, sin importar el entorno. No miraba a los demás compradores. No buscaba aprobación ni validación. Su concentración era absoluta. Sus ojos oscuros escudriñaban la mercancía con una fría mirada analítica. No estaba allí para curiosear. Tenía una misión, un hecho que, a su manera, resultaba más intimidante que cualquier ostentación de riqueza. Los demás clientes de Aleion reaccionaron a su presencia de forma predecible. Las mujeres más jóvenes la observaban con una especie de admiración desconcertada.
Sus costosos conjuntos de repente les parecían desaliñados y seguros. Las damas de la alta sociedad, de mayor edad, esbozaban sonrisas forzadas, con una mezcla de curiosidad y desdén reflexivo en sus ojos. Un dependiente que había estado doblando suéteres con desgana se irguió de repente, su compostura profesional transformándose en una mirada de asombro puro y manifiesto. Pero Brenda Carlton no vio nada de la belleza, nada del poder. Su mente, un filtro diseñado para atrapar solo las interpretaciones más desagradables, vio algo completamente distinto. Vio una amenaza. Vio a una mujer que, por el simple hecho de existir, desafiaba por completo la visión del mundo de Brenda. ¿Cómo podía una mujer negra poseer tal aplomo? ¿Cómo podía permitirse estar en un lugar como Alleion? ¿De dónde había sacado ese vestido? Las preguntas se arremolinaban en la mente de Brenda, densas y tóxicas, cada una reforzando una narrativa de sospecha que sus prejuicios ya habían escrito. Dinero de la droga, la novia de un atleta adinerado, una acompañante de lujo. La idea de que esta mujer pudiera simplemente ser exitosa, inteligente y elegante a su manera, era una posibilidad tan ajena a la realidad de Brenda que ni siquiera la percibía. La envidia, aguda y verde como el vestido de seda de la mujer, le arañaba el cuello. Observó a Nia deslizarse hacia una vitrina que exhibía una colección de bolsos vintage de Chanel, y su odio se solidificaba con cada paso elegante. Ya no era solo una compradora, era una guardiana en la puerta, y en su mente, un intruso acababa de traspasar las paredes. El silencioso zumbido del aire acondicionado de la boutique parecía vibrar con una nueva tensión. Una silenciosa cuenta regresiva para una confrontación que Brenda ahora estaba decidida a orquestar. El objetivo de la misión de Nia era simple: adquirir un bolso de edición limitada que se usaba como contenedor de entrega. Su información indicaba que era el último que quedaba en la ciudad, en Alleion. Su concentración era absoluta. Un estado de concienciación agudizada que había perfeccionado durante años operando en entornos hostiles. Para ella, la boutique no era un espacio de lujo. Era una red táctica. Los demás compradores eran civiles. El personal eran variables potenciales. Y las cámaras de seguridad eran puntos de observación que había que observar y recorrer. Ella era una depredadora de otro tipo, en busca de información, y se movía con la economía silenciosa de una pantera. Llegó a la vitrina, y sus ojos identificaron rápidamente el objeto. Un clásico Chanel 2.55, pero en un cuero burdeos intenso y poco común. Era perfecto. Un vendedor, el mismo joven que había quedado fascinado con su entrada, se acercó apresuradamente, con una impaciencia casi cómica. ¿Puedo ayudarla, señora?, preguntó con la voz entrecortada. Me gustaría ver esto, por favor, dijo Nia, con una voz grave y suave, tan elegante como su apariencia. Señaló con un dedo con manicura impecable. Mientras la asistente manipulaba torpemente las llaves del maletín, Brenda vio su oportunidad. Se acercó, fingiendo un interés casual en el mismo expositor. Era un clásico juego de poder, una forma de inmiscuirse en el espacio de Nia, de forzar su reconocimiento. Se acercó demasiado. Su perfume, un floral intenso y empalagoso, invadió el limpio y sutil aroma a sándalo de Nia. Nia notó su presencia, pero no reaccionó. Su atención permaneció fija en el bolso mientras la asistente lo colocaba cuidadosamente sobre el mostrador de cristal. Es precioso, ¿verdad?, dijo Brenda, con una voz artificial y aguda, dirigida a nadie en particular, pero claramente dirigida a Nia Pochanel. Es tan atemporal, un auténtico clásico para una mujer clásica. La insinuación flotaba en el aire, densa y venenosa. Y tú no eres una de nosotras. Nia cogió el bolso, examinando las costuras con sus dedos enguantados con delicadeza experta. No miró a Brenda. Ella no respondió al comentario. Para un observador casual, simplemente estaba absorta en su posible compra. Pero en realidad, se negaba a participar, negándole a Brenda la satisfacción de una reacción.
Esta compostura exasperante, esta indiferencia regia, era más de lo que Brenda podía soportar. Fue un rechazo a su aparente autoridad, una negación de su propia existencia. Frustrada, Brenda actuó. Mientras Nia se giraba ligeramente para inspeccionar el bolso desde otra perspectiva, Brenda dio un paso adelante, aparentemente para examinar más de cerca una billetera dentro del maletín. El movimiento fue torpe, deliberado. Chocó contra el brazo de Nia, no con fuerza, pero con la fuerza suficiente para ser innegable. «Oh, disculpe», dijo Brenda, con una disculpa que destilaba hipocresía. No la vi ahí. El contacto físico fue la chispa. Para Nia fue una molestia menor, una maniobra torpe de una novata. Apenas lo notó. Su cuerpo absorbió la pequeña sacudida sin cambiar de postura. Simplemente se apartó medio paso y continuó su inspección. Pero para Brenda ese breve roce fue una violación, una confirmación de todas sus suposiciones. En su percepción distorsionada, no se había topado con Nia. Nia había invadido su espacio, su ser mismo. La piel oscura de la mujer la había tocado. El miedo y el asco irracionales y primarios que anidaban en lo más profundo de su ser se encendieron. Era toda la justificación que necesitaba. Su rostro, que había sido una máscara de fingida cortesía, se endureció en una sonrisa cruel y triunfante. Tenía su barriga de Cass. La batalla que tanto ansiaba estaba a punto de comenzar, y se aseguraría de que fuera un espectáculo público. La cuenta regresiva silenciosa había llegado a 0. Tras crear su justificación, Brenda necesitaba un arma. Se alejó del expositor de bolsos con un resoplido teatral, dirigiéndose hacia la entrada de la tienda donde se encontraba el monedero, un elegante monolito de mármol blanco. Iba a hacer una compra insignificante, un pañuelo de seda que no quería, simplemente para... creando la siguiente escena de su drama. Llegó al mostrador, dejó la bufanda y empezó a rebuscar en su enorme bolso de diseñador. Sus movimientos eran espasmódicos, agitados. Sacó una agenda de cuero, un estuche de maquillaje chapado en oro y un juego de llaves de coche. Buscó más a fondo, su expresión pasando de una leve molestia a un pánico performativo. «Mi billetera», dijo, con la voz apenas lo suficientemente alta para que la dependienta la oyera. «No encuentro mi billetera». La dependienta levantó la vista, frunciendo el ceño con preocupación. «Señora, quizá esté en uno de los bolsillos laterales». «No, siempre la guardo aquí», insistió Brenda, subiendo el volumen y el tono de voz. Dejó caer el contenido de su bolso sobre el mostrador. Un montón de trastos de lujo. No había cartera. La semilla de su idea, plantada en la tierra fértil de su malicia, empezó a germinar con una velocidad asombrosa. Sus ojos, abiertos de par en par con fingida angustia, recorrieron la boutique, pasaron rápidamente junto a los demás compradores, junto al personal, y se clavaron con la precisión imperceptible de un misil guiado por calor en Nia, quien ahora estaba terminando su propia transacción, entregándole a la dependienta su tarjeta de crédito para pagar el Chanel color Borgoña. Eso fue todo. La última pieza de la retorcida narrativa de Brenda encajó. La compra exitosa, el bolso caro, todo pagado con su dinero. La lógica era descabellada, pero para una mente saturada de prejuicios, era perfecta. Ella, la voz de Brenda, que ya no era un murmullo de pánico, se convirtió en un grito desgarrador. Era ella. Todas las cabezas de la boutique se volvieron hacia ella. La silenciosa reverencia de la sala se hizo añicos. El aire crepitó con una repentina tensión. Brenda extendió el brazo, con un dedo tembloroso, mientras señalaba directamente a Nia. «Esa mujer me chocó ahí atrás. Debió de haberla robado entonces. Me robó la cartera». La acusación, cruda y fea, flotaba en el aire. Era una bomba social, y ella acababa de quitar el seguro. Los demás compradores la miraron fijamente, con una mezcla de horror y curiosidad morbosa en sus rostros. Los dependientes se quedaron paralizados. Su formación no les ofrecía ningún protocolo para una crisis pública tan venenosa. Nia se giró lentamente.
Acababa de firmar el recibo de la tarjeta de crédito y aceptaba la bolsa, elegantemente empaquetada, que le entregaba la asistente. Miró a Brenda. Su expresión no era de pánico ni ira, sino de una profunda calma y cansancio. Había visto esta obra en diferentes países con diferentes actores, pero el guión siempre era el mismo. Era el eterno y horrible drama del acusador y el acusado, alimentado por un veneno tan antiguo como el tiempo mismo. «Señora, creo que se equivoca», dijo Nia con voz firme y serena. Un chorro de agua fría sobre el fuego histérico de Brenda. «¿Se equivoca?», chilló Brenda, con el rostro contorsionado en una máscara de furia justificada. «No me equivoco. Todos sois iguales. Entráis en lugares agradables y buscáis un objetivo. Quiero mi cartera de vuelta, ladrón». Dio un paso hacia Nia. Su cuerpo irradiaba una energía agresiva palpable. «Que alguien llame a la policía. Esta basura con un disfraz elegante me acaba de robar». El insulto final, el lenguaje deshumanizante, fue el punto de no retorno. Brenda ya no estaba haciendo una simple acusación falsa. Estaba conteniéndose. Disfrutaba del poder de humillar públicamente a esta mujer, de despojarla de su dignidad, de reducirla de una deslumbrante imagen vestida de seda esmeralda a una delincuente común. Tenía su objetivo y apretaba el gatillo con todas sus fuerzas, segura de que la bala de su mentira daría en el blanco y de que el sistema en el que creía sería el que lo apretaría. La llamada al 911 la hizo un gerente de tienda, nervioso, con voz temblorosa al transmitir las histéricas afirmaciones de Brenda. La boutique Aleyan estaba en un barrio adinerado, predominantemente blanco, algo con lo que Brenda contaba. ¿Sabía? Con el instinto de una intolerante experimentada, ¿qué tipo de respuesta probablemente provocaría su llamada? No se equivocaba. La respuesta fue rápida, pero no se trató de una presencia investigadora mesurada. Fue una bola de demolición. El agente Patrick O'Connell estaba a 10 minutos de terminar su turno cuando recibió la llamada. Se reportó un robo en una boutique de lujo en el Boulevard El Lee. O'Connell, un hombre de 35 años cuyo cuello grueso y antebrazos fornidos tensaban la tela de su uniforme, respondió a la llamada con un gruñido cínico. Era un policía de la vieja escuela, lo cual era una forma educada de decir que su visión del mundo era un cóctel tóxico de prejuicios raciales, misoginia y una profunda creencia de que la única forma de controlar era mediante la intimidación y la fuerza. Veía el mundo en blanco y negro. Y el blanco y negro literal del color de la piel era su principal herramienta de diagnóstico. Al irrumpir en una clínica, trajo consigo el hedor de la agresión y el café rancio al aire perfumado. Sus ojos, dos destellos de un azul pálido y hostil, recorrieron la escena. Vio lo que esperaba ver. Una mujer blanca, frenética y bien vestida. La víctima, señalando a una mujer negra, serena, la agresora. Su mente, un instrumento contundente agudizado solo por años de sesgo de confirmación, no necesitaba más pruebas. No veía el vestido de seda esmeralda como un signo de opulencia. Lo veía como un disfraz. No vio la calma de Nia como una señal de inocencia. La vio como la arrogancia fría y desafiante de un criminal empedernido. «¿Cuál es el problema?», bramó O'Connell, con la voz deliberadamente alta, una inmediata afirmación de dominio. Brenda, al ver llegar a su campeón, corrió hacia él, y su victimismo llegó a su clímax. «¡Ay, gracias a Dios, agente!», gritó, señalando a Nia con un dedo tembloroso. «Esa mujer me robó la cartera. Tiene todas mis tarjetas de crédito, mi carnet de conducir, todo. Chocó conmigo, y cuando fui a pagar, ya no estaba». O'Connell ni siquiera miró a Brenda. Toda su atención, toda su energía depredadora, estaba concentrada en Nia. Empezó a avanzar hacia ella, sus pesadas botas resonando en el suelo de mármol. Cada paso, un acto de intimidación. Era como un bulldog que se acercaba, con la mandíbula prácticamente temblando ante la anticipación de una confrontación. «¿De acuerdo?»,
dijo, con un gruñido bajo y amenazante dirigido a Nia. Hoy decidiste hacer algunas compras a costa de otros. Nia se mantuvo firme, con la espalda recta y la barbilla recta. Sostenía el bolso de Chanel empaquetado en una mano. Agente, su informante se equivoca, dijo con tono profesional y firme. No he robado nada. Acabo de hacer una compra legal y tengo el recibo para demostrarlo. ¿El recibo?, preguntó O'Connell con desdén, con una sonrisa cruel torciendo sus labios. Ahora estaba parado justo frente a ella, violando deliberadamente su espacio personal, obligándola a estirar el cuello para mirarlo. Déjame ver tu bolso. No era una petición, era una orden. No tienes causa probable para registrar mis pertenencias, declaró Nia con voz firme. No era una simple civil. Era una agente federal que conocía sus derechos y la ley con absoluta precisión, pero para el oficial O'Connell, la ley era una herramienta flexible, algo que podía moldearse para ajustarse a sus prejuicios. Su respuesta serena y legalista fue para él el mayor desafío. Había esperado miedo, lágrimas, súplicas. Había esperado que se derrumbara. Esta fuerza silenciosa e inquebrantable lo enfureció. Desafía su autoridad, su poder, toda su visión del orden natural. Esta mujer necesitaba ser doblegada. Necesitaba ser puesta en su lugar. Su rostro se endureció. La falsa máscara del procedimiento policial se desvaneció para revelar la cruda y fea intolerancia que se escondía debajo. La ley de la selva había llegado, y él se había autoproclamado rey. El aire en la boutique se volvió denso y pesado, cargado con la palpable amenaza de violencia. Los demás compradores retrocedieron instintivamente, formando un amplio círculo silencioso alrededor de las tres figuras centrales, testigos de un drama que había escalado mucho más allá de una simple acusación. Estaban presenciando una ruptura pública, un ritual de dominación tan antiguo como la sociedad humana. Causa probable. El oficial O'Connell repitió las palabras como si fueran un idioma extranjero que le resultaba profundamente ofensivo. Soltó una risa corta y áspera, sin ningún toque de humor. Cariño, la causa probable es que te mire y decida que no perteneces aquí. Ahora dame el maldito bolso antes de que te lo quite. Nia apretó con más fuerza su recién comprado bolso Chanel. No alzó la voz, no se movió. Simplemente le sostuvo la mirada. Sus ojos oscuros, profundos e inescrutables, como un cielo nocturno sin estrellas. Esta quietud, esta negativa a dejarse intimidar, fue el detonante final para O'Connell. Su rostro se sonrojó profundamente. Las venas de su grueso cuello se hincharon. No lo había desafiado un criminal, sino una mujer negra que se atrevió a conocer la ley mejor que él. Era un insulto intolerable a su hombría, a su placa, a su propia identidad. «Te crees inteligente, ¿verdad?», espetó, bajando la voz hasta convertirse en un siseo venenoso. «¿Crees que puedes venir aquí vestida de policía y contestarle?». El insulto fue lanzado como una piedra, con la intención de herirla, de quebrar su compostura. No lo hizo. La expresión de Nia permaneció como una máscara de calma glacial, pero en su interior se activó un interruptor. Los parámetros de la misión habían cambiado. Ya no se trataba solo de una falsa acusación. Ahora era una amenaza física directa de un agente de la ley armado. Su entrenamiento, perfeccionado en los callejones de ciudades hostiles y en las estériles salas de interrogatorio de los centros clandestinos, tomó el control. Su respiración se hizo más profunda, su ritmo cardíaco se estabilizó. Ya no era solo Nia, la compradora. Era Echo, la agente, y estaba evaluando un peligro claro e inminente. «Ya veo», fue todo lo que dijo, con una voz gélida. Su silencioso desafío fue la gota que colmó el vaso. «Eso es», gruñó O'Connell. «Te estás resistiendo al arresto». Extendió la mano hacia ella. Su mano grande y carnosa la agarró del brazo. Nia se movió con una velocidad y fluidez asombrosas. Ella cambió su peso, retirando el brazo justo fuera de su alcance.
Un movimiento pequeño, casi imperceptible, que sin embargo frustró su torpe embestida. Este pequeño acto de evasión enfureció a O'Connell. Le habían negado públicamente. ¿Quieres jugar?, rugió. Bien, al suelo ahora. Nia no se movió. Ella parecía una estatua tallada en esmeralda y ónix. Dije, ¡de rodillas!, gritó, con la voz quebrada por la furia, y entonces se oyó el sonido que hizo estremecer a todos en la sala. El agudo y desagradable clic de la correa de sujeción de una funda al desabrocharse. Era un sonido de escalada irreversible. Con un movimiento violento y ensayado, el oficial O'Connell sacó su Glock 19. El polímero negro mate y el acero del arma eran una intrusión horrorosa y brutal en el mundo delicado y lujoso de la boutique. Apuntó el arma directamente a su pecho, a su corazón. Su mano era firme, sus ojos eran fríos, llenos de un fuego de odio y triunfo. Ahora tenía el poder supremo. No te lo volveré a preguntar, dijo con una voz grave y aterradora. Ponte de rodillas, con las manos detrás de la cabeza, o te meto una bala aquí mismo y te digo que tenías un arma. Detrás de él, Brenda Carlton observaba. Un atisbo de miedo finalmente atravesó su satisfacción. Esto era más de lo que esperaba, pero el miedo fue rápidamente reemplazado por una emoción. Ella había causado esto. Sus palabras habían atraído a este hombre con una pistola para sanar a esta mujer. Fue una demostración aterradora de su propio poder. Miró del arma a los ojos de O'Connell. Vio el vacío. Sabía que él era capaz de apretar el gatillo. Discutir era feudal. Resistirse era un suicidio. Lentamente, con una gracia que era en sí misma un acto de desafío, se dejó caer al suelo, la seda esmeralda de su vestido ondeando a su alrededor sobre el frío mármol blanco. Estaba de rodillas a merced de un monstruo con placa, pero al levantar la vista hacia el cañón de su arma, no pensaba en rendirse. Pensaba en el ajuste de cuentas que se avecinaba, arrodillada sobre el frío suelo de mármol, con el agujero negro del cañón de la Glock centrado en su esternón. Nia entró en un estado de concentración tan absoluto, que era casi una forma de meditación. El miedo era un lujo que no podía permitirse. El pánico era un traidor que la mataría. Su mente se convirtió en un procesador súper enfriado, evaluando variables, calculando probabilidades y ejecutando protocolos inculcados hasta que se volvieron tan naturales como respirar. El oficial O'Connell quería su misión, un espectáculo de su humillación. Él lo aparentaría. Y en ese instante de aparente victoria, ella desataría una tormenta que él ni siquiera podía imaginar. Su principal objetivo era sobrevivir. Su objetivo secundario era activar a su equipo de apoyo sin traicionar su entrenamiento. Sabía que la boutique estaba saturada de vigilancia de audio y video. Su equipo observaba, escuchando cada segundo de lo sucedido desde una unidad de comando móvil, estacionada a menos de 3 cuadras de distancia. Verían el arma, escucharían las amenazas, estarían en el filo de la navaja, pues sus propios protocolos les exigían contenerse a menos que ella diera la señal. Un intento de rescate prematuro, una lluvia de agentes vestidos de negro asaltando la tienda, desvelaría su identidad, comprometería la operación más amplia de la que formaba parte y podría fácilmente matarla en el fuego cruzado. La señal tenía que ser suya, y sutil. Era un sistema de seguridad en 2 partes, diseñado precisamente para este tipo de escenario. Una señal suave para alertar y una señal firme para autorizar una intervención directa. Empezó con la señal suave, una pista visual, sin apartar la mirada de O'Connell, una señal de desafío que él malinterpretaría como miedo. Empezó a parpadear. No era el parpadeo frenético y presa del pánico de una víctima aterrorizada. Fue mesurado, deliberado, corto, 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 largo, 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 corto, corto, corto. La señal universal de socorro. En el lenguaje táctico de la CIA, era el código para una amenaza inminente. Listos para una señal fuerte.
Prepárense para la acción inmediata. En la camioneta de comando, un analista que monitoreaba la señal de video lo habría visto. Su voz atravesó la tensión. Tenemos el SOS punto listos. O'Connell solo vio a una mujer parpadeando, con los ojos quizás llenos de lágrimas. Eso alimentó su ego, reforzando su sensación de control total. «Mejor así», dijo con desdén. Sus nudillos estaban blancos sobre la empuñadura de la pistola. «Ahora pon las manos sobre la cabeza. Entrelaza los dedos. Hazlo despacio». Mientras Nia levantaba las manos lentamente, con movimientos fluidos y sin amenaza, se preparó para dar la señal. Tenía que ser auditiva. Una palabra clave que sonara natural en la conversación para quienes no la conocían, pero que fuera una orden inconfundible para su equipo. La palabra era, por favor. Una súplica. Una súplica. Era la última palabra que se esperaría de una mujer de su fuerza, y precisamente por eso la eligieron. Pero debía pronunciarse con una cadencia y un tono específicos y predeterminados. Levantó la cabeza ligeramente, con la mirada fija. Separó los labios. «Por favor». Comenzó con una voz grave y firme, no un chillido de terror. Mantuvo el sonido de alivio una fracción de segundo más de lo normal. Una sutil firma vocal que los analistas de audio de su equipo estaban entrenados para reconocer al instante. «No hagas esto». Para O'Connell, fue el dulce sonido de la victoria inminente, la primera grieta en su compostura. Sonrió con suficiencia, pero en la camioneta de mando, el analista de audio habría pulsado un botón en su consola. «Nightingale está listo», gritaba con voz nítida y clara. «Repito, tenemos el protocolo de señal dura. La noche de Andal está activa, autorizando una intervención completa. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!». El susurro en el cable se había transmitido. La trampa se había activado. Mientras se arrodillaba en el suelo, el arma seguía apuntando a su corazón. Nia sabía que un ejército silencioso e invisible acababa de desatarse. Para el oficial O'Connell y Brenda Carlton, su momento de triunfo ya había pasado. Simplemente aún no lo sabían. Su mundo estaba ahora en cuenta regresiva hacia la demolición. Y el reloj acababa de dar 0, a 3 manzanas de distancia, estacionado en una zona de carga detrás de una panadería. Había un vehículo que parecía una anodina furgoneta gris, usada para repartir flores o suministros de fontanería. Era, de hecho, una fortaleza tecnológica rodante, un centro de mando móvil para el Centro de Actividades Especiales de la CIA. Y era el centro neurálgico de la misión de la NIA. Dentro el aire era frío y vibraba con la energía silenciosa e intensa de un inmenso poder contenido. Un equipo de 4 especialistas estaba sentado en sillas ergonómicas, con el rostro iluminado por el brillo de una pared de monitores de alta definición. Era el equipo de apoyo de NIA, su orquesta, y acababan de recibir la nota de fondo del director. En cuanto el analista de audio confirmó la señal de noche y vendaval, el apacible zumbido de la camioneta estalló en una sinfonía de acción controlada y decidida. No hubo gritos ni pánico. Fue la rápida y aterradora eficiencia de la agencia de inteligencia más elitista del mundo, entrando en acción. «Nightingale está activo», anunció Elias Vance, director de campo senior y contacto de NIA. Era un hombre de unos 40 y tantos años, con el pelo entrecano y un rostro en perpetua calma. Una calma mucho más intimidante que cualquier muestra manifiesta de ira. Estaba de pie en el centro de la furgoneta, como un director supervisando su orquesta. Dominio del espectro completo. ¡Adelante! El equipo se puso en marcha. El técnico de comunicaciones, un joven con dedos rapidísimos, empezó a escribir. Su primer objetivo era la central local del 911. En cuestión de segundos, había sorteado sus cortafuegos. No los apagó. Tomó el control. Cualquier llamada posterior de la boutique Aleyan sería redirigida, registrada y contenida. Luego, aisló la radio del agente O'Connell, transmitiendo un bucle de conversaciones rutinarias de fondo a su auricular mientras, al mismo tiempo, transmitía a su equipo en vivo todo lo que decía O'Connell.
El agente se encontraba ahora en una burbuja digital, sordo y ciego al mundo exterior. La analista de vigilancia, una mujer de mirada aguda llamada Soto, ya estaba haciendo su propia magia. Había hackeado el sistema de seguridad de Aleyan minutos antes. Ahora activaba sus propios recursos. Un microdrón camuflado en un colibrí, previamente desplegado en un árbol cercano, se elevó silenciosamente en el aire, con su cámara 8K, enfocando la entrada principal de la boutique. Comparó el software de reconocimiento facial con las imágenes de la multitud. Identificada la antagonista principal, anunció su voz con voz neutra y profesional. Brenda Carlton, 38 años. Su esposo es vicepresidente junior en una empresa financiera. 2 hipotecas, una deuda considerable con tarjetas de crédito. Un historial de quejas frívolas contra trabajadores del sector servicios. Una Karen clásica. En la pantalla principal apareció un expediente preliminar detallado de Brenda. El segundo antagonista, el oficial Patrick O'Connell, de 35 años, continuó, con los dedos sobre el teclado. Múltiples denuncias civiles por uso excesivo de la fuerza y discriminación racial. Todas desestimadas por el Departamento de Asuntos Internos de su departamento. Divorciado. Sus finanzas muestran un problema con el juego. Es un pleito ambulante. Mientras tanto, el cuarto miembro del equipo, el coordinador logístico y táctico, se comunicaba por satélite. El agente está bajo presión de un agente local del orden público, dijo en tono tranquilo y seco a un contacto invisible en la oficina local del FBI en Washington. Solicitamos intervención federal y contención inmediatas. Código de autorización del director. Hecho Nightingale 1. Elias Vance observó cómo la información inundaba las pantallas. Vio la imagen en alta definición de Nia arrodillada, con la pistola apuntando a su corazón. Apretó la mandíbula casi imperceptiblemente, la única señal visible de su fría furia. «Póngame con el capitán de la comisaría 12», ordenó al técnico de comunicaciones. «Ahora, línea no segura, quiero que sienta el miedo». La orquesta invisible no solo estaba despierta, estaban jugando un papel destructivo. Estaban desmantelando las vidas y carreras de Brenda Carlton y Patrick O'Connell desde dentro. Destruyendo sus secretos, sus finanzas y sus sistemas de apoyo antes incluso de que se moviera cualquier activo físico. Era una guerra moderna librada con fibra óptica y algoritmos. Brenda había llamado a la policía. Nia había ordenado un ataque aéreo. Y las bombas ya caían, silenciosas e invisibles, directamente sobre sus cabezas. El capitán Frank Miller, de la comisaría 12, era un hombre que se movía con la energía de la gente y el café tibio. A sus 52 años, era la definición clásica de un hombre que había sido ascendido al nivel de su propia incompetencia. Su trabajo consistía menos en la vigilancia policial y más en las maniobras políticas, en mantener contento al sindicato, en apaciguar a los concejales locales y, sobre todo, en asegurarse de que los desastres de sus oficiales no le salieran en cara. Estaba sentado en su escritorio abarrotado, contemplando la montaña de papeleo que era su Everest personal. Cuando sonó su línea privada, era un número que no reconoció, lo cual fue la primera señal de alerta. «Miller», gruñó al auricular. «Capitán Miller», respondió una voz. Era tranquila, fría, e irradiaba una autoridad que le erizó los pelos de los brazos. «Mi nombre no importa. Lo importante es que uno de sus oficiales, Patrick O'Connell, está apuntando con un arma de fuego a un agente federal protegido dentro de la boutique Aleyan en Grand Boulevard. Tiene 60 segundos para llegar al lugar y calmar la situación. O todo el peso del Departamento de Justicia de los Estados Unidos caerá sobre su comisaría antes de su próxima pausa para el café. ¿Entendido?» La línea se cortó. El capitán Miller se quedó paralizado durante 5 segundos, con el auricular pegado a la oreja. Las palabras resonaban en su mente. Agente federal protegido. Departamento de Justicia. No era una broma. El tono, la precisión, la audacia de la amenaza. Era real.
Un sudor frío y grasiento le cubrió la frente. O'Connell. Claro que era O'Connell. El hombre era una pesadilla para los recursos humanos. Una bomba de relojería ambulante de prejuicios y agresión que Miller no había logrado desactivar durante años porque el sindicato lo protegía. Y ahora la bomba por fin había explotado. «¡Consíganme un coche!», gritó Miller, colgando el teléfono de golpe y levantándose de la silla a una velocidad que contradecía su corpulenta figura. Salió de su oficina a toda prisa, con el rostro pálido y enrojecido. Ahora, luces y sirenas. Su sargento levantó la vista, atónito. «¿Capitán? ¿Qué pasa?» «No haga preguntas, solo conduzca», espetó Miller, agarrando sus llaves y corriendo hacia la salida, mientras se abrochaba el cinturón de seguridad en el asiento del copiloto de su vehículo de mando. Su mente corría intentando calcular los ángulos de este desastre. Un agente federal. ¿De qué tipo? ¿De AEA, servicio secreto? Daba igual. O'Connell había cruzado una línea que la policía local jamás debía cruzar. No se trataba de una queja civil que pudiera quedar sepultada entre papeleo. Se trataba de una guerra interinstitucional, y su comisaría era la zona cero. Se imaginó a los investigadores federales invadiendo su comisaría, confiscando archivos, auditando su departamento de arriba abajo. Su carrera, su pensión. Todo su mundo de mediocridad cuidadosamente construido pasaba ante sus ojos. El trayecto a la boutique fue un torbellino de 5 minutos entre sirenas y tráfico desviado. Miller se aferró al salpicadero, con los nudillos blancos. Intentó la radio de O'Connell. «Pat, soy el capitán. ¿Cuál es tu estado?» «Háblame». Solo contestó estática. Los federales lo habían aislado. Tenían el control. Al darse cuenta, una nueva oleada de terror gélido lo recorrió. Esto era una trampa, y el imbécil y racista bulldog de su oficial había caído en ella, arrastrando a toda la comisaría con él. Cuando el coche frenó bruscamente frente a la boutique, Miller presenció una escena que solo confirmó sus peores temores. No había otros coches de policía, ni luces intermitentes salvo las suyas. Solo una furgoneta gris, silenciosa y discreta, aparcada calle abajo. No parecía nada, pero a los ojos repentinamente paranoicos de Miller, le pareció lo más amenazante que había visto en su vida. Salió del coche a trompicones y corrió hacia la entrada de una legión. Ya no era capitán de policía, sino un hombre que corría a implorar clemencia a un poder que no podía comprender. Había recibido una orden: calmar la situación. Estaba a punto de descubrir que ya no era él quien mandaba. La inoportuna llamada había sido su advertencia. La realidad de la situación estaba a punto de ser su castigo. Justo cuando la patrulla del capitán Miller frenaba bruscamente, un sedán negro, discreto y con matrícula oficial, se detuvo con suavidad frente a la entrada de la boutique. El coche estaba impecable, pero era anónimo, de esos diseñados para ser completamente olvidables. El hombre que salió del asiento del conductor era todo lo contrario. Tenía casi 50 años y vestía un traje gris oscuro, perfectamente entallado, que probablemente costaba más que el salario mensual del agente O'Connell. Se movía con la gracia depredadora y la absoluta confianza de quien nunca en su vida adulta había entrado en una habitación que no controlaba. Era Elias Vance, el agente de NIA, y era el fantasma que acababa de materializarse de la máquina. Pasó junto al capitán Miller sin mirarlo, como si el capitán de policía, balbuceante y aterrado, no fuera más que un simple detalle del decorado. Empujó la pesada puerta de cristal de la Legion y entró. La atmósfera dentro de la boutique se había sumido en un silencio denso y aterrorizado. Todas las miradas estaban puestas en el enfrentamiento en el centro de la sala. O'Connell, en su arrogancia, seguía apuntando con el arma a Nia, arrodillada. Brenda observaba, con el rostro ensombrecido por la victoria. La llegada de Elías cambió por completo la fuerza gravitacional de la sala. No gritó, no corrió, simplemente avanzó. Sus caros zapatos de cuero hacían clics suaves y deliberados sobre el suelo de mármol.
El sonido atravesó la atención como un bisturí. O'Connell, sobresaltado por la llegada, giró ligeramente la cabeza. «Esto es un asunto policial. ¡Atrás!», ladró, con la autoridad en su voz repentinamente débil y quebradiza. Elías se detuvo a unos 4,5 metros de distancia. Ignoró el arma. Miró directamente a O'Connell a los ojos, con una mirada fría y penetrante como un taladro de diamante. «Oficial Patrick O'Connell», dijo en voz baja, pero que resonó en cada rincón de la silenciosa sala. «Me llamo Elias Vance. Está cometiendo un delito federal. Está agrediendo a un agente del gobierno de los Estados Unidos involucrado en un acto de seguridad nacional. Ha apuntado con su arma a un agente de la CIA». Las palabras cayeron en la habitación como piedras en un estanque en calma. Las ondas de su significado se extendieron en oleadas de puro impacto. Agencia Central de Inteligencia. La frase estaba tan fuera de contexto, tan increíblemente dramática, que por un momento nadie pudo procesarla. La expresión petulante de Brenda Carlton se disipó, reemplazada por una mirada de absoluta confusión. O'Connell se quedó mirando. Su mente se negaba a atar cabos. ¿CIA? ¿De qué demonios estás hablando? «Es una ladrona», tartamudeó, deshaciéndose en polvo su bravuconería. La mirada de Elias se desvió una fracción de segundo hacia Nia. «Echo», dijo, su voz suavizándose casi imperceptiblemente. «¿Estás comprometido?» «Negativo. Observador», respondió Nia con voz firme. La situación está contenida. El intercambio codificado fue una clara señal para todos los presentes de que esta era una realidad que escapaba a su comprensión. En ese momento, el capitán Miller entró por la puerta a trompicones, jadeando y sudando. Vio a Elias, vio a O'Connell con el arma aún en alto, y vio su carrera agonizar de forma rápida y violenta. O'Connell, por el amor de Dios, bajó el arma. Gritó, con la voz quebrada por el pánico. Elias giró la cabeza lentamente para mirar al capitán de policía. No alzó la voz. «Controle a su hombre, capitán», dijo, con una decepción escalofriante en las palabras. «Hasta ahora no lo ha hecho. Esta es tu última oportunidad». La dinámica de poder no solo había cambiado, se había invertido por completo. El policía armado ya no era la amenaza, era el lastre. La mujer de rodillas ya no era la víctima, era el activo. Y el hombre del traje ya no era un intruso. Era el verdugo que había llegado para juzgar. O'Connell, con la mano temblando, miró fijamente a Elias, luego a Nia y luego a su propio capitán aterrorizado. El simple mundo en blanco y negro en el que había vivido toda su vida se había hecho añicos en 1,000,000 de pedazos confusos y aterradores. Era un matón que acababa de darse cuenta de que se había estado metiendo con la persona más peligrosa de todo el patio. Y su poderoso padre acababa de llegar. El terror en los ojos del capitán Miller era primitivo. Era un hombre que miraba fijamente al abismo, y el abismo vestía un traje gris oscuro. Comprendió con una claridad repentina y escalofriante que su única vía de supervivencia era una capitulación total y absoluta. Su lealtad no era hacia su oficial. Fue para sí mismo. «Patrick», dijo Miller, dando un paso cauteloso hacia adelante, con las manos levantadas en un gesto apaciguador. Su voz era un chillido tenso y suplicante. «Pat, escúchame. Baja el arma ahora mismo. Es una orden directa de tu oficial al mando». El oficial O'Connell estaba atrapado en un torbellino de confusión y orgullo herido. Su mente aún daba vueltas por las palabras. «Agencia Central de Inteligencia». Su mirada pasó del rostro sereno y autoritario de Elias Vance al rostro aterrorizado y sudoroso de su propio capitán. Durante años, Miller había sido quien hacía la vista gorda, quien enterraba las quejas, quien sostenía el muro azul del silencio. Ahora ese muro se derrumbaba, y su propio capitán estaba al otro lado, derribándolo sobre él. «¿Pero capitán?», balbuceó O'Connell con voz débil. «Es sospechosa. Esta mujer»,
Señaló vagamente a Brenda, que ahora estaba pegada a la pared, intentando hacerse invisible. Dijo que le había robado la cartera. Elias Vance dejó escapar un suspiro, un sonido de profunda decepción y cansancio. «Capitán Miller», dijo sin apartar la vista de O'Connell, «la incompetencia de tu oficial roza la insubordinación. ¡Ocúpate!». Ese fue el último empujón. El miedo de Miller se transformó en una furia desesperada y autoprotectora. «Maldita sea, O'Connell. Me importa un bledo una cartera», rugió, recuperando la voz. «Por fin, estás apuntando a un agente federal. ¿Entiendes lo que te digo? Estás acabado. Por última vez, enfunda tu arma». La reprimenda pública, el pánico puro en la voz de su capitán, finalmente quebró la dura cabeza de O'Connell. Perdió la paciencia, sus hombros se desplomaron. La mano que sostenía la Glock, que momentos antes había estado tan firme, ahora temblaba violentamente. Lentamente, con los movimientos de un hombre en un sueño, bajó el arma y la guardó en su funda. La inminente amenaza mortal había terminado. El silencio que siguió fue ensordecedor. Nia permaneció arrodillada en el suelo, inalterada, como una observadora silenciosa y poderosa del colapso del hombre que la había amenazado de muerte. Elias Vance dio un paso al frente con calma. «Capitán», dijo, con la voz ahora peligrosamente baja, «eso no es suficiente. Quiero su arma, quiero su placa, y los quiero en el suelo ahora mismo». El capitán Miller parecía horrorizado. Despojar a un oficial de su arma y escudo en público era la mayor humillación, un ritual de excomunión. «Señor, no creo que eso no fuera una sugerencia, capitán». Elías lo interrumpió con voz gélida. Miller tragó saliva con dificultad. Se giró hacia su subordinado, con el rostro sumido en una profunda resignación. «Bat, dame tu arma y tu placa». O'Connell lo miró fijamente, con el rostro ceniciento de incredulidad. «Capitán, no puede hacerlo». Miller gritó, con dedos temblorosos. O'Connell desabrochó su funda y le entregó su arma reglamentaria a su capitán, empuñando el arma. Luego, con mano temblorosa desabrochó el escudo de su uniforme, el metal que había definido su identidad y le había dado poder. El escudo se sentía insoportablemente pesado. Miller lo tomó y, bajo la mirada fija de Elias Vance, depositó el arma y la placa en el suelo de mármol, a los pies de Nia. Aterrizaron con un suave ruido final. Los símbolos de la autoridad de O'Connell ahora yacían ante la mujer a la que había aterrorizado. Un tributo de rendición. El escudo se hizo añicos, no por la fuerza, sino por un poder tan inmenso que simplemente deseó el fin de su mundo. En medio de la opulenta boutique, rodeado de espectadores conmocionados, Patrick O'Connell había sido pública e irrevocablemente destruido. El proceso tras la rendición fue rápido y clínicamente eficiente. 2 hombres más, vestidos con trajes oscuros y aparentemente surgidos de la nada, entraron en la boutique. Eran agentes del FBI enviados a petición de Elias. Un agente se hizo cargo de Brenda Carlton, que lloraba mientras el otro escoltaba al agente O'Connell, que se encontraba en estado catatónico, fuera de la tienda. No fueron arrestados en el sentido tradicional. Fueron puestos bajo custodia federal, una distinción mucho más seria. La boutique Aleyan fue declarada escena de un crimen federal, y los desconcertados compradores y empleados fueron identificados y escoltados sistemáticamente, anotando sus nombres para futuras declaraciones de testigos. En menos de una hora, Brenda y O'Connell se encontraron en salas de interrogatorio idénticas y separadas en la oficina local del FBI. Las habitaciones eran frías, grises, y diseñadas para inducir una sensación de aislamiento desesperanzado. La bravuconería y la furia justificada que habían sentido en la boutique se evaporaron bajo el zumbido de las luces fluorescentes, reemplazadas por una incertidumbre molesta y aterradora. En su habitación, O'Connell estaba sentado encorvado sobre una mesa de acero, con el fantasma de su placa como un agujero físico en su pecho.
Intentó preparar sus defensas para invocar la mentalidad de nosotros contra ellos, que lo había guiado durante toda su carrera. La puerta se abrió y un veterano agente del FBI, un hombre llamado Davis, de mirada cansada e inteligente, se sentó frente a él. «Oficial O'Connell», comenzó Davis con voz tranquila. «Está en serios problemas. Quiero a mi representante sindical», bramó O'Connell, con palabras que sonaron huecas incluso para él mismo. «Este es un asunto federal, Patrick. Tu sindicato no tiene legitimidad aquí», respondió Davis con suavidad. Deslizó una tableta sobre la mesa. «Tenemos una declaración de la señora Brenda Carlton, que alega que la animaste a hacer una denuncia falsa». «¿Qué? Eso es mentira. Ella me llamó. Ella es quien...» «No nos centremos en ella ni un momento», dijo Davis, interrumpiéndolo. «Centrémonos en tus acciones». Tocó la pantalla. Empezó a reproducirse un video. Era la grabación de seguridad de Allion Crystal Clear 4K. Mostraba a O'Connell irrumpiendo, ignorando a Brenda y apuntando de inmediato a Nia. Lo veía apuntándole con el dedo, burlándose, enfrentándose a ella. Luego llegó el audio grabado por un dispositivo que Nia llevaba puesto. Su propia voz llenó la pequeña habitación, áspera y desagradable. «¿Crees que puedes venir aquí vestido de policía y contestarle?» O'Connell se estremeció como si le hubieran dado una bofetada. «Ponte de rodillas, con las manos detrás de la cabeza, o te meto una bala aquí mismo y diré que tenías un arma». La grabación se apagó. El silencio en la habitación era absoluto. O'Connell miraba la tableta, pálido. Sus propias palabras, sus propias acciones, desprovistas de la adrenalina y la ira del momento, eran una acusación brutal. Al final del pasillo, Brenda intentaba una estrategia diferente. Ella era la víctima histérica y agraviada. «No entiendo qué está pasando», le sollozó a una agente astuta llamada Chen. Esa mujer sospechaba. Tenía miedo. Mi billetera había desaparecido. El oficial O'Connell simplemente hacía su trabajo. El agente Chen escuchaba impasible, dejando que Brenda agotara su actuación. Cuando terminó, Chen deslizó un papel por la mesa. Era un recibo de tarjeta de crédito con fecha y hora del sistema administrativo de la boutique Allion. «Este es el recibo de un pañuelo de seda, señora Carlton». Parece que mientras esperaba al agente O'Connell, encontró su billetera robada en el bolsillo lateral de su bolso y completó la compra sin hacer ruido. Brenda miró el recibo. Se quedó en blanco. Lo había olvidado por completo. En su maliciosa emoción tras llamar al 911, encontró su billetera, pero no pudo soportar detener el drama que había desencadenado. Pagó discretamente, queriendo la bufanda como trofeo de su inminente victoria. «Eso no es...», tartamudeó. Chen la ignoró. Giró una computadora portátil para encarar a Brenda, y esta es la grabación de seguridad del envoltorio de efectivo. El video mostraba a Brenda, con su rostro, una máscara de alegría conspirativa, encontrando su billetera, pagando rápidamente al cajero con una sonrisita triunfal, y luego guardándola en su bolso antes de que llegara O'Connell. La mentira no solo fue expuesta, fue documentada en alta definición. «Señora Carlton», dijo la agente Chen con voz fría como la mesa de acero, «no extravió su billetera, extravió su humanidad. Y ahora tendrá que rendir cuentas por ello. Los ecos digitales de sus acciones, captados por ojos y oídos invisibles, se habían convertido en sus jaulas. No había grietas ni agujeros, ni cabida para mentiras. La verdad grabada y reproducida acababa de sentenciarlos. A la mañana siguiente, tras una noche sin dormir en celdas estériles, Patrick O'Connell y Brenda Carlton fueron llevados a una sala de conferencias para reunirse con sus abogados de oficio. Los abogados estaban abrumados, desorientados, con el rostro sombrío. Acababan de salir de una audiencia preliminar con el fiscal federal adjunto, Marcus Thorne, un fiscal famoso por su crueldad. Y les traían una noticia catastrófica. «Esto es terrible», dijo el abogado de O'Connell. Un defensor público acosado llamado Glass
frotándose las sienes. Esto es lo peor que puede pasar. ¿De qué me acusan?, preguntó O'Connell con la voz casi como un susurro. ¿Resistencia a la agresión? Espera, no, se estaba resistiendo. Glass soltó una risa sin humor. Patrick, olvida todo lo que sabes sobre la ley estatal. Ahora estás en el sistema federal. Te acusan de privación de derechos bajo pretexto de la ley. Es un estatuto que usan para procesar a policías corruptos. Como ibas de uniforme y usaste tu autoridad para violar sus derechos civiles, las penas son severas. Respiró hondo. Y eso es lo de menos. También lo acusan de agredir a un agente federal con un arma mortal. Ese cargo por sí solo conlleva una pena mínima obligatoria. No hay acuerdo con la fiscalía. O'Connell sintió que la heredera abandonaba sus pulmones. Una agente federal de verdad. Es de la CIA. Desconocemos los detalles de su cargo, y nunca nos los revelarán. Glass dijo que solo sabemos que su identidad y estatus son confidenciales. Para este tribunal es intocable. No solo apuntaste con un arma a un ciudadano, Patrick. Apuntaste con un arma al gobierno de Estados Unidos. En otra aviación, la abogada de Brenda lanzaba una letanía de condenas similar. Te acusan de presentar una denuncia policial falsa, perjurio y conspiración para privar a una ciudadana de sus derechos civiles, explicó. La fiscalía te está dando un ejemplo, Brenda. Te tienen en video, en audio y en un recibo de tarjeta de crédito. Todo demuestra que mentiste con mala intención. Pero yo fui la víctima, se lamentó Brenda, con las lágrimas de nuevo. Parecía sospechosa. Tu sospecha no es una defensa legal, dijo su abogado, con la paciencia claramente agotada. De hecho, dado el lenguaje que usaste, que debo añadir que también tienen grabado, el fiscal está añadiendo un agravante de delito de odio a los cargos. Argumentará que atacaste a esta mujer específicamente por su raza. El peso del sistema no solo los estaba presionando, estaba aplastándolos. No se trataba de un tribunal local donde un juez amistoso podría desestimar el caso por malentendido. Se trataba del gobierno federal, una entidad con recursos ilimitados y una memoria larguísima. Ya no eran personas con derechos, eran los acusados en un caso titulado Estados Unidos contra O'Connell y Carlton. El golpe de gracia llegó cuando los abogados explicaron la veracidad de las pruebas. Lo tienen todo, dijo el abogado de Brenda. Las grabaciones de la tienda, el audio de la grabadora de los agentes, sus finanzas, el expediente disciplinario completo de O'Connell. Han construido un caso irrefutable en menos de 24 horas. Aquí no hay juicio, solo hay una declaración de culpabilidad o un veredicto de culpabilidad. O'Connell miró a su abogado. Su último atisbo de esperanza se estaba agotando. ¿Y ahora qué? Glass se recostó en su silla, con el rostro lleno de resignación y cansancio. Ahora intentamos mitigar el daño, imploramos clemencia. Pero para ser sincero, la gente a la que provocaste no está dispuesta a ser misericordiosa. No solo infringieron la ley, sino que los avergonzaron. Y ese es un pecado que el gobierno federal no perdona. El sistema no solo buscaba su libertad, buscaba su futuro. Y estaba armado con un caso tan contundente que los dejaría en el suelo durante años. El juicio fue una guerra relámpago legal. Duró menos de 3 días. En la solemne sala de un tribunal federal, con paredes de madera, Patrick O'Connell y Brenda Carlton parecían insignificantes. Su asistencia legal barata contrastaba marcadamente con la imponente grandeza del sistema de justicia federal. El fiscal federal Marcus Thorne presentó su caso con la precisión letal de un asesino. No necesitó dramatismo. La evidencia era su teatro. Proyectó las imágenes de seguridad de Allegan en una pantalla gigante para el jurado. Toda la sala observó en silencio atónito cómo la estridente acusación de Brenda resonaba por los altavoces, seguida de las brutales y profanas amenazas de O'Connell. En cuanto sacó su arma, una exclamación colectiva recorrió la galería. El video era contundente, un retrato perfecto en alta definición de malicia y abuso de poder.
A continuación, Thorne llamó al estrado al gerente de la tienda Aleyan, quien relató entre lágrimas el terror del incidente. Luego presentó el recibo de la bufanda de Brenda, demostrando que había tenido su billetera en todo momento. La mentira quedó expuesta, no mediante argumentos, sino con un simple e innegable papel. La defensa fue prácticamente inexistente. Los abogados no pudieron hacer más que objetar débilmente, pues el juez aplastó sus argumentos como moscas. No pudieron subir al estrado ni a Brenda ni a O'Connell. Un contrainterrogatorio de Thorne habría sido una masacre. Su única esperanza era ganarse la compasión del jurado. Una esperanza que se desvaneció en el momento en que el jurado vio el arma apuntando a Nia. Nia no tuvo que testificar. El caso era tan sólido que su testimonio se consideró innecesario. Una maniobra estratégica de la fiscalía para mantener su identidad y su papel lo más confidenciales posible. Solo estuvo presente como un hombre en un expediente. Un fantasma en la maquinaria de justicia que ella misma había puesto en marcha. El jurado, compuesto por una representación diversa de la ciudad, deliberó durante apenas 45 minutos. La rapidez de su regreso fue un veredicto en sí misma. El secretario del tribunal leyó la decisión con una voz monótona y definitiva. En el caso de Estados Unidos contra Brenda Carlton, por el cargo de conspiración para privar a una ciudadana de sus derechos civiles, con agravante por delito de odio. ¿Cómo se declara? El presidente, un hombre de rostro adusto que no miró a la acusada. Era culpable. Brenda soltó un sollozo ahogado, desplomándose en la silla. En el caso de Estados Unidos contra Patrick Unnell, por el cargo de privación de derechos bajo pretexto de la ley, ¿cómo se declara? Culpable. En el cargo de agredir a un agente federal con un arma mortal, ¿cómo se declara? Culpable. La jueza, una mujer imponente con fama de severa, la miró desde su estrado con una expresión de frío desprecio. Procedió directamente a dictar sentencia. Señora Carlton, comenzó con voz autoritaria, usted es la detonante de todo este repugnante asunto. Utilizó una acusación falsa como arma de acoso racista. Convirtió un lugar de comercio en su propio teatro de intolerancia. Este tribunal no tolerará tal comportamiento. Lo sentencio a 2 años en un centro penitenciario federal. 2 años. Brenda se desplomó en los brazos de su abogado. Sus ballenas resonaron en la silenciosa sala. Entonces la jueza se volvió hacia O'Connell, y su voz se volvió aún más fría. Señor O'Connell, se le confió una placa y un arma para proteger a los ciudadanos de esta ciudad. En cambio, se convirtió en un depredador. Abusó de su autoridad. Aterrorizó a una mujer inocente y deshonró su uniforme y a todo oficial honorable que lo porta. Por sus crímenes, lo sentenció a 6 años y 4 meses en una penitenciaría federal. La sentencia fue un duro golpe. O'Connell se quedó con la mirada perdida, con el rostro pálido y sudoroso por la conmoción. Además, añadió el juez, mirando a Brenda, este tribunal le ordena pagar una indemnización y daños punitivos a la víctima por la cantidad de $55,000. Que esto le sirva de lección. El precio de su odio no es solo su libertad. Es su fortuna. Mientras los alguaciles estadounidenses los esposaban y se los llevaban, los restos arruinados de sus antes cómodas vidas, un solo pensamiento cruzó por sus mentes. Era la imagen de una mujer con un vestido verde esmeralda, con una expresión serena e indescifrable. Habían intentado doblegarla, pero al final fue ella quien derrumbó su mundo entero. Se había hecho justicia, fría, dura y ruinosamente cara. 6 meses después, el mundo había seguido adelante, pero para Brenda Carlton y Patrick O'Connell, el tiempo se había detenido. Sus nuevos mundos se medían en bloques de hormigón y barras de acero. Brenda era la reclusa número 74321 en una prisión federal de mujeres de baja seguridad en Virginia Occidental. La vida mimada que había conocido era un recuerdo lejano y burlón. Su ropa de diseñador fue reemplazada por un uniforme caqui, monótono y desvencijado. Sus días
Antes llenos de almuerzos y compras, eran ahora una rutina rígida y monótona de listas, trabajos penitenciarios de baja categoría y largas y vacías horas, en una celda estrecha, que compartía con una mujer condenada por malversación de fondos de una iglesia. La jerarquía social de la prisión era un panorama brutal e implacable. Su actitud mordaz y su sentido de derecho, que tanto le habían servido en el mundo exterior, la convirtieron en un blanco inmediato. Ya no era la reina de la boutique, era solo una reclusa más, despojada de su estatus, su dinero y su poder. Su esposo, al borde de la ruina social y profesional, había solicitado el divorcio. La sentencia de $55,000 había liquidado sus ahorros y su casa estaba en ejecución hipotecaria. Ella estaba completamente sola. Un fantasma rondando las ruinas de una vida que había incendiado con su propio odio. El destino de Patrick O'Connell fue más duro. Estaba en una penitenciaría federal de mediana seguridad en Indiana. Un lugar lleno de hombres, mucho más peligrosos que los pequeños delincuentes a los que solía intimidar en las calles. Su condición de expolicía lo convertía en la forma más baja de vida del ecosistema carcelario, un blanco de los convictos y paria para los guardias, que lo consideraban una desgracia. Pasaba sus días en un estado de constante terror. Sus noches se llenaban de los sonidos de un mundo del que una vez fue dueño. La arrogancia y la agresividad que lo habían definido habían desaparecido, reemplazadas por un miedo sombrío y arrastrado. Trabajaba en la lavandería de la prisión, doblando sábanas durante horas, mientras su mente repasaba sin cesar el momento en la boutique, el vestido esmeralda, los ojos serenos y oscuros que habían sido su perdición. Le esperaban 6 años más de este purgatorio, lejos de las sombrías realidades del sistema penal estadounidense. En una sala de interrogatorios de vanguardia e insonorizada, en las profundidades del centro de inteligencia George Bush en Langley, Virginia, Nia estaba sentada en una elegante mesa de conferencias. Vestía un sencillo traje de pantalón negro y llevaba el mismo corte de pelo bob elegante. El vestido esmeralda era un recuerdo lejano, una pieza de vestuario específica para la misión que había sido catalogada y guardada. Frente a ella estaba Elias Vance. El caso Carlton y O'Connell. Está oficialmente cerrado, dijo Elias, deslizando un delgado expediente sobre la mesa. Ambos se están adaptando mal a sus nuevos entornos, lo cual es de esperar. Nia asintió con expresión neutral. No sentía satisfacción ni alegría por su sufrimiento. Era simplemente un dato, la conclusión lógica de una operación exitosa. Y la misión principal. Su compra del activo fue limpia, confirmó Elias. La información recuperada del forro de los bolsos confirmó la ubicación del cargamento de armas. Un grupo de trabajo conjunto está trabajando en ello ahora mismo. Su tapadera permanece intacta. Para el mundo, usted es solo una mujer adinerada víctima de un crimen de odio muy desafortunado y muy público. Se inclinó hacia adelante, con una inusual muestra de calidez personal en sus ojos. Manejaste la situación con O'Connell a la perfección, Echo. Demostraste una contención increíble. Era una amenaza predecible, Matrix, dijo Nia, sin que su voz delatara emoción alguna. Un ejemplo clásico de ego, inseguridad y prejuicios raciales. Nunca tuvo el control. Sin embargo, Elias dijo que era un riesgo. Podría haber disparado. Nia miró a su cuidador. Una leve sonrisa cómplice se dibujó en sus labios por primera vez. No pudo, dijo en voz baja. Hombres como él, matones, no quieren matarte. Solo quieren que te arrodilles. En el momento en que me arrodillé, ya había ganado. Había regresado a su mundo. Un mundo de sombras y secretos, donde el poder no consistía en gritar y blandir armas, sino en el control, la información y la ejecución silenciosa y paciente de un plan. El incidente en el Aleion fue una nota a pie de página en su expediente, un ejercicio de campo caótico, pero finalmente exitoso. Para Brenda y O'Connell, fue el final de todo. Para Nia, fue solo un martes más. Ha pasado un año.
La ciudad está bañada por la luz dorada de una tarde de finales de otoño. En lo alto de un ático minimalista con vistas a la extensa metrópolis, Nia se encuentra junto a un ventanal que va del suelo al suelo, con una copa de vino tinto en la mano. El silencio es absoluto, un marcado contraste con la caótica sinfonía de la ciudad que se extiende a sus pies. Hoy no hay misión, ninguna amenaza que neutralizar, ningún activo que adquirir. Hoy solo hay paz. Lleva un sencillo conjunto de cachemira, la viva imagen de la comodidad en su tiempo libre. Sus ojos, que han presenciado tanto, contemplan el horizonte donde el sol comienza a descender lentamente, pintando el cielo con ardientes pinceladas de naranja y púrpura. En una mesa cercana, entre una colección de libros de arte, reposa un pequeño pájaro esmeralda exquisitamente tallado. Un regalo de Elias, un recuerdo de la misión que se había convertido en mucho más. A veces la recoge, la piedra fresca y lisa, un recordatorio del vestido de seda, del frío suelo de mármol, del peso de los prejuicios de una ciudad. De vez en cuando, se filtran noticias del mundo exterior. Sabe que la Comisaría 12 fue sometida a una reforma integral por parte del Departamento de Justicia, y que el capitán Miller se vio obligado a una jubilación anticipada, deshonrosa. El incidente de Leillón, como lo bautizaron los medios, se convirtió en un caso de estudio en las comisarías y seminarios de derechos civiles de todo el país. Su sacrificio, involuntario e inconsciente, conmocionó al sistema, forzando una pequeña pero significativa corrección de rumbo. Se expuso y cauterizó una podredumbre. Piensa en Brenda y O'Connell no con ira ni compasión, sino con una especie de curiosidad antropológica distante. Eran ejemplos de una virulenta corriente de comportamiento humano, la que se define no por sus propias virtudes, sino por la inferioridad percibida de los demás. La vieron como un símbolo, un blanco para todo su miedo y resentimiento. Nunca vieron a la mujer, a la persona, a la profesional que era, en todos los sentidos imaginables, superior a ellos. Su ceguera fue su perdición. Habían iniciado una pelea con una sombra, sin percatarse de que ésta poseía el poder de apagar el sol. Nia bebió lentamente su vino, el rico y oscuro líquido, una agradable calidez. Había ganado, pero la victoria se sentía menos como una celebración, y más como la silenciosa satisfacción de resolver una ecuación compleja. La justicia, reflexionó, no siempre era un rugido atronador. A veces, era un proceso silencioso y meticuloso de desmontaje. A veces, lo más poderoso que se puede hacer con un monstruo es simplemente sostener un espejo y dejar que se vea tal como es. Ella había sido su espejo, y el reflejo los había destrozado. El último destello del vestido esmeralda había sido la luz que expuso su oscuridad, y ahora solo quedaba la tranquilidad y la paz que tanto se había ganado. Y ahí termina nuestra historia. Un momento de reflexión para una mujer que enfrentó el odio con disciplina y sometió a un sistema corrupto. ¿Qué opinas de las sentencias dictadas? ¿Fue el castigo un reflejo justo de los crímenes cometidos por Brenda y el agente O'Connell? ¿Y qué dice esta historia sobre las batallas ocultas que libran a diario las personas que se enfrentan a los prejuicios con silenciosa dignidad? Comparte tu opinión en los comentarios. Tu perspectiva es lo que hace a esta comunidad prosperar. Si esta historia de justicia abrumadora y espíritu inquebrantable te conmovió, por favor, apóyala dándole a me gusta y suscribiéndote para más historias que necesitan ser frías.